Así dice el Señor. Me levantará, me levantará, me levantará. Así dice el Señor. Me levantará, me levantará, me levantará. Así dice el Señor. Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que me escuchan en esta maravillosa tarde. Espero que cada uno de ustedes se encuentren en buena salud. Nuestro deseo es que nos encontremos con buena salud. Dios me los bendiga y espero que reciban una bendición a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Está en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer versos del 7 al 17. Romanos 8, del 7 al 17. Y el tema de este mensaje es: ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Vamos a leer. Si usted tiene su Biblia, usted sígame ahí en su casita, comenzando con el verso 17. Versos 7 al 17. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Santo Padre, le damos gracias
por estas preciosas palabras que fueron escritas precisamente por usted, Dios, a través del apóstol San Pablo. Le damos gracias que podemos en este el siglo XXI, podemos tener las palabras de sabiduría, palabras de edificación que nos pueden ayudar en la vida diaria. Te pido tú bendigas a los oyentes y que tú, Señor, obres en el corazón de aquel que anda desanimado, en aquel, Señor, que se ha apartado, y en aquel, Señor, que sigue buscándote a ti, Señor, día tras día. Tú edifícalo como sabes hacerlo mejor. Y Dios, da a tu siervo palabras de iluminación para que puedan traer honra y gloria solamente a ti, Señor. Tú, Dios Santo, recibe todo honor y toda gloria, porque solo tú mereces ese honor. Perdónanos en cualquier área que te hayamos ofendido, Señor, y ayúdanos a cada día a caminar más cerca contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, hermanos, el libro de Romanos tiene 16 capítulos y la verdad es que Romanos es como el Evangelio completo, como una Biblia completa, y habla de diferentes temas, el libro de Romanos, y en el capítulo 8 es la mediación de este libro, y se compone con 39 versículos. Este capítulo es el que tiene más versos de todos los capítulos de Romanos. Entonces nos da gusto, ¿verdad?, estar meditando y viendo las diferentes porciones de este capítulo y poder pedirle a Dios que nos ayude a interpretarla y también que pueda ser de edificación a cada uno de ustedes que me escucha esta preciosa tarde. Espero en el Señor que Dios le esté iluminando. Espero en el Señor que Dios le esté bendiciendo, que todos estén bien. Hemos estado orando por varias familias y bendito sea Dios, que Dios ha escuchado nuestras oraciones y todo ha salido bien. Todo ha funcionado bien por aquellos hermanos que los hemos tenido en nuestras oraciones. Pedimos al Señor que las personas que están pasando por estas pruebas, por estas aflicciones, que podamos juntamente buscar más al Señor y también buscar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué nos pasan estas cosas, cuál es la razón que me pasa esto, o por qué estoy pasando por aquello o por aquello otro. Entonces Dios nos va a iluminar y nos va a ayudar a saber por qué razón a veces nos vienen situaciones difíciles. Espero que este tema pueda a usted tomarlo como palabra del Señor. El tema de este mensaje: ¿cómo puedo agradar a Dios? La verdad es que el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no busca a Dios, el hombre que camina en este mundo enfocado en sí mismo, en su mundo, la verdad es que no y nunca va a poder agradar a Dios. Pero usted y yo, que tenemos al Espíritu de Dios, que le conocemos, que habita dentro de nosotros, como cristianos busquemos siempre agradar a Dios. ¿Cómo puedo yo
agradar a Dios. Comencemos con las citas que tenemos aquí, comenzando con el verso 17. Fíjese lo que el apóstol Pablo escribe. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí está una palabrita muy interesante, y esa palabrita es designios. Por cuanto los designios de la carne. La palabra designios quiere decir pensamiento o propósito del entendimiento y aceptando por la voluntad. En otras palabras, tú piensas, tú actúas, entonces haces esa tu voluntad. Y el pensamiento del hombre es mucho, pero mucho más diferente al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es aquel que está escrito en la palabra divina y santa. Aquí está el pensamiento de Dios, y en la Biblia nos va a enseñar a nosotros cómo es que nosotros podemos agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas personas que siguen el consejo del malo, que caminan con el pecador, porque todo aquel que no conoce a Cristo no tiene buenos consejos y tampoco es una persona justa o que ha sido justificada, porque es un hombre que camina en pecado, al no ser que tenga a Cristo en su corazón. Escarnecedor, no se sentó con aquellos que escarnecen, aquellos que se burlan, aquellos que piensan que lo que están haciendo es correcto. Perdón, hermanos. Entonces, estos son las personas carnales. Estas son las personas que usan su pensamiento, y luego el propósito de ellos es actuar sobre aquel pensamiento, hacer sobre aquello que piensan, y eso los lleva a la separación de Dios. Por eso dice la Biblia aquí: los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la mente carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, y tampoco no pueden seguir la ley de Dios, y eso los hace a ellos personas carnales. Ahora dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿cómo es que uno puede recibir el Espíritu de Cristo? Y la pregunta mía es: ¿tienes tú el Espíritu de Cristo en tu vida? ¿Tú estás seguro que el Espíritu Santo mora en tu ser? Bueno, mucha gente piensa que Dios está con él. Mucha gente en este mundo piensa, porque va a la iglesia, porque dice 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros durante el día, ya piensan que Dios está con ellos. Bueno, la verdad es que mucha gente tiene un pensamiento muy equivocado, porque no han leído las Santas Escrituras. O tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes. Y si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, entonces nosotros vamos a vivir
buscando agradar a Dios. ¿Y cómo puedo buscar agradar a Dios? Pensando y meditando en la ley de Dios. Salmo capítulo 1 hablábamos acerca de andar con los consejos malos, de andar con pecadores y de andar con escarnecedores. Entonces, para tener al Espíritu de Dios y para que el Espíritu de Cristo more y esté en vosotros, esta es fe que nosotros le tenemos a la palabra del Señor, le tenemos esa fe a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Divino y Santo que mora dentro del ser humano. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que el Espíritu Santo está dentro de mí? Bueno, la Biblia dice, bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios, que la ley de Dios es su meditación, que él está pensando en la palabra del Señor, medita en ella. Allí dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué crees que las cosas te salen mal? Y a los cristianos de veras que caminan o son guiados por el Espíritu, son prosperados, Dios los prospera, Dios les ayuda. Siempre y cuando nosotros estamos siempre haciendo una evaluación de nuestro diario vivir. O sea, yo tengo que estar bien con Dios, tengo que ponerme bien con Dios. ¿Y cómo puedo saber yo que el Espíritu de Dios mora en mí? Fíjese en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el mismo Espíritu poderoso de Dios que mora en nosotros nos da la convicción, nos da a nosotros el saber que somos hijos de Dios. Hay un sentir. Ahora nosotros no caminamos por sentir o sentimientos, caminamos por fe. La fe está puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que entregó su vida por nosotros, el que dio su vida para justificarme a mí y limpiarme a mí de mi pecado y así ser una nueva criatura y que el Espíritu de Dios venga y habite dentro de la vida de aquel que profesa con su boca, confiesa con su lengua que Jesús es el Señor. Entonces es muy fácil saber, tú sabes, el Espíritu de Dios te da a ti ese saber. En el verso 16 lo dice, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una cosa maravillosa saber que nosotros le pertenecemos al Señor. Si usted se fija en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque los pensamientos que antes teníamos tenemos que reemplazarlos para poder servir a Dios en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, como el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro pensamiento es diferente. Nuestro pensamiento ya no es de hacer violencia, robar, maltratar, hacer cosas que le desagradan a Dios. Buscar servir a Dios y buscar guardar esas leyes morales que tenemos escritas en la Biblia para que nosotros, a través del Espíritu que mora en nosotros, no violarlas. Eso no quiere decir que porque yo tengo el Espíritu de Dios, yo no vaya a pecar. No, la Biblia dice muy claramente que nosotros debemos de buscar la santificación. Y la santificación es un proceso. No comenzamos
la vida nueva y ser santísimos toda la vida, no. La santificación es un proceso, se lleva tiempo, no es una perfección. La santificación no es perfección. La santificación es algo que se va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros todavía pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor en Primera de San Juan. Por eso dice Juan en Primera de San Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nosotros, los cristianos, tenemos a Cristo, que Él está intercediendo por nosotros. El Espíritu mismo me da a mí la convicción de lo que estoy haciendo está mal. Y entonces yo necesito ponerme a cuenta con Dios. Por eso es que cada día tenemos que hacer una evaluación, buscar que estamos bien con el Señor. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cuerpo pecaminoso, el pecado que yo cargaba, Cristo Jesús lo tomó en la cruz y Cristo mi Señor al morir lo sepultó y Él resucitó de entre los muertos para no ver muerte jamás. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y cuando uno viene al conocimiento de Cristo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo automáticamente he sido justo o soy justo ante los ojos de Dios, no por los méritos o lo bueno que fui yo, no, por el acto sacrificial que hizo Jesucristo, por ese acto, por eso, por la dádiva, por el don de Dios que es Cristo Jesús. Entonces, la palabra del Señor me dice aquí, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque el Espíritu está en nosotros y nosotros conocemos las reglas, las leyes del Señor. Entonces, al hacer eso, nosotros hemos sido o somos justificados. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir nada más que cuando Cristo viene a la vida de uno, Él da vida y Él conforta, Él anima. El mismo Espíritu de Dios te da vida, el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en ti te da consuelo y el mismo Espíritu de Dios te anima, vivificará, me anima mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, la ayuda más preciosa que tenemos es el Espíritu del Señor que mora dentro de nosotros. Es un regalo, un don, una bendición poder tener a ese gran Espíritu de Dios morando en una vida tan pequeña como la de nosotros. Así que, hermanos, dice el verso 12, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, hermanos, yo soy un deudor. Yo le debo al Señor, no a la carne, porque la carne me dio muerte, mas Dios me dio vida. ¿A quién soy deudor? Yo soy deudor al Señor. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Entonces, si yo tengo un mal pensamiento
o yo tengo o hago cosas con malas acciones. Entonces yo ya no estoy sirviéndole a Dios o agradando a Dios, yo estoy agradando a la carne. Y algo que Dios conoce es las intenciones de cada uno de nosotros. Aquello que hacemos, ¿lo estamos haciendo para traer honra y gloria al Señor o lo estamos haciendo en la carne? Estamos haciendo cosas que se miran bien y la gente está pensando que eso que haces tú está muy bonito y muy bien, pero la intención que está en hacer es para la gloria de Dios o para ser vistos. Pues lamentablemente es que muchos hacen las cosas para ser vistos. Entonces en el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la gran diferencia, hermanos, es de que yo en esta vida camino bajo la voluntad de Dios. No pasa nada sin que Dios lo tenga todo organizado en orden. Lo que debo de hacer yo es buscar la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios en todo lo que yo haga, hacerlo de buena fe, de buenas ganas, como que se lo estamos haciendo al Señor. Si tú le haces algo a un vecino, si haces algo a tu familia, si haces algo en tu trabajo, hazlo como para el Señor. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a ser puestos por prueba, lo que vaya a salir sea de galardón, de ganancia, y que no vaya a quemarse, como dice en 1 Corintios 3. Fíjese lo que sigue diciendo la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la importancia de tener un líder, no el pastor, no la iglesia, no el gobierno, no, el Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a guiar a esa perfección, porque Cristo dijo, sed pues perfectos como yo soy perfecto. Entonces, a esa perfección el Espíritu te va a guiar, y al guiarnos nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La bendición y la cosa más bella es poder hablar con vuestro Padre, lo bueno que Él es, lo bueno que Él ha sido con nosotros. ¿Cómo es que nos ha tolerado? El gran Dios de paciencia, de misericordia, una bondad tan grande. ¿Cómo no aclamar a Él como Abba, Padre? Bendito Dios, Padre Santo, Dios divino, tú que lo conoces todo, gracias. Estoy completamente agradecido. ¿Por qué no aclamar a Dios? El Espíritu mismo que mora en nosotros, que Dios está en nosotros, es como una corriente que continuamente tenemos un agradecimiento profundo. Entonces, dice la palabra del Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le adoramos, meditamos en la palabra del Señor, buscamos no satisfacer los deseos carnales. Yo soy un deudor al Señor, le debo mi vida, mi ser. Todo lo que soy yo es de Dios. Mira, da tu vida a Cristo. Entrégate por completo a Él. En esta tarde, pídele a Dios
ahí donde estás, si estás teniendo dificultades, aflicciones, aunque dice el versículo 17, si nosotros hijos somos herederos, en otras palabras, nosotros tenemos una herencia. Esta herencia, esta heredad, nos las ha dado Dios. Y esta heredad que Dios nos ha dado, somos coherederos de Cristo. En otras palabras, ha sido compartida con otros, con muchos. Todos los que somos del Señor vamos a heredar juntamente con Cristo todas las cosas. Pero en el versículo 17 dice, si es que padeces o padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mientras que estamos en esta vida, entre más te acercas tú al Señor, se van a levantar más enemigos. Y allí es donde viene la dificultad, el problema del padecimiento. Comienza uno a padecer insultos, abusos como cristianos. Pero hasta ahorita, hasta ahora, comenzando de Cristo, todos los verdaderos cristianos vamos a padecer. Pero va a ser momentáneamente. ¿Por qué? Porque pronto vamos a estar juntamente con Él y vamos a ser glorificados. Ahorita todavía no hemos sido glorificados. Todavía tenemos problemas en la vida. La carne, el ser humano, tenemos dificultades, tenemos problemas dentro del pensamiento, del corazón, que solo yo, tú, Dios conocen. Y tenemos que estar a cuentas con Dios a cada momento. El apóstol Pablo nos enseña en esta escritura de que si tú quieres agradar a Dios, tú hazte deudor y servidor a Dios. Déjame decirte a ti, siempre hay tiempo de orar y pedirle a Dios perdón. Busca esa reconciliación con el Señor, que quite esa carga de tu vida, de tu corazón. Si tú me estás escuchando y no tienes a Cristo, tú no me entiendes, tú no entiendes porque no tienes al Espíritu de Dios. Tú crees que Dios está contigo, pero tú te sientes solo, te sientes vacío y la verdad que todo lo que haces es en vano. No tiene estructura, no está en la roca y todo se deshace. Tarde que temprano, ricos, pobres, todos los seres humanos, los que no están fundados en Jesucristo nuestro Señor, lamentablemente van a tener una pérdida grande. No le hace que tan bueno o que lo bueno estés haciendo. Si tú no sabes que Dios está contigo, búscalo. Invócalo con tu boca, con tu lengua, confiésalo. Dile a Dios en tu corazón, perdóname, Señor. Quita mi rebelión. Y Jesús está siempre sentado, intercediendo por todos los hombres, buscando rescatarte, porque hay campo para ti, para todo aquel que me escucha en el reino del Señor. Esa herencia, esa heredad, somos dueños de ella, porque Dios nos lo ha dado juntamente con Cristo. Padre Santo, bendice a mi hermano, mi hermana, aquel que me escucha en esta tarde. Dios mío, hoy, en este día, Señor, porque sabemos que se ha pedido que oremos este día, que hagamos este día un día de oración. Yo sé que mis hermanos, mis amigos, los que me escuchan, el mayor, el gobierno de aquí de Dallas, ha pedido que estemos en oración.
Yo te pido que mis hermanos, todos juntos, estemos en oración. Dios, escucha nuestra voz, escúchanos y óyenos, Dios, y sácanos de esta pandemia, Dios, que podamos regresar, Padre bendito, a la normalidad. Dios santo, tú puedes hacer las cosas diferente. Para ti no hay nada, Señor, imposible, porque tú eres el Dios de esta tierra y tú, Señor, haces nuevos cielos, nuevas tierras. Tú, Señor, haces las cosas diferente cuando aclamamos a ti como Abba, Padre. Oh Dios, ten compasión y misericordia de tus hijos que te aman y que quieren agradarte a ti. Bendice a mis hermanos en esta hermosa tarde, te lo suplico y pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y primero Dios, el domingo 23 tenemos otro mensaje preparado para usted. Amén.